Aquí dice un tanque grande de agua, tiene una manguera conectada como se ilustra en la figura. El tanque está sellado por arriba y tiene aire comprimido entre la superficie del agua y la tapa. Cuando la temperatura del agua es 3.5 metros, la presión absoluta es de 4.20 por 10 a la 5. Y dice que suponga que es aire, se expande a temperatura constante y considere que la presión atmosférica es 1 por 10 a la 5. Dice. ¿Con qué rapidez sale del agua por la manguera cuando H es igual a 3.5 metros? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, de lo que vimos nosotros con lo de la parte de fluidos, nosotros sabemos que podemos aplicar conservación de energía con la relación de Bernoulli, ¿va? 1 medio densidad B cuadrado más densidad GY1, y normalmente le ponen igual a constante, ¿va? Porque como es conservación solo cambia los números, ¿va? Entonces nos piden en este caso la rapidez con que sale de la manguera cuando la altura del agua ya está a 3.5. Nosotros podemos evaluar este punto, que sería entonces la presión a la presión que nos dan, y en la manguera, ¿verdad? Que estaría a una altura, dice, de 1 metro. Entonces podríamos decir que Y igual a 0 es a nivel de donde está la base del cilindro. Bueno, entonces si hacemos así, tendríamos que hay energía potencial, que hay entonces presiones, ¿verdad? Y pues tendríamos que una de las a veces simplificaciones que hace uno con esto de Bernoulli es que, por ejemplo, aquí si nosotros revisamos la parte de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Tendríamos que, por ejemplo, la velocidad con que se mueve el agua al nivel H, ¿verdad? Va a ser distinto a lo que va a ser en la manguera por la cuestión del área, ¿verdad? Entonces, normalmente en esos casos, en la parte superior de lo que es el cilindro, se asume o se aproxima a que es 0 la rapidez. O sea, no es que es 0 en esencia, ¿va? O sea, usted notaría que obviamente se va a mover porque está bajando el nivel, ¿va? Pero es algo muy, muy pequeño. Adicional, no se lo están brindando ninguna información que pueda aplicar para ello, ¿va? Entonces, igual aquí sale mejor pues trabajar eso. Entonces, de esa manera usted tendría presión 1, densidad GY1. Aquí estamos hablando de agua para la densidad, ¿verdad? Entonces diríamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí tendríamos entonces presión 2 más 1 medio densidad B2 cuadrado más densidad GY2. Y la pregunta es acerca de la velocidad, entonces nos quedaría presión 1 menos presión 2 más densidad G, Y1 menos Y2. Bueno, y esto al final multiplicado por 2 sobre G, densidad, sería la velocidad cuadrada. Ya con eso tenemos la relación, ¿va? Las presiones ya las tenemos, por lo menos al inicio, cuando estaba a un HD 3.5, ¿verdad? Ahí nos dicen que cuando la altura del agua es 3.5, la presión absoluta es de 4.2, dice.
Desde ahí nos preguntan cuando H es igual a 3.5, entonces ahí usamos esta relación. Ya tenemos todo, básicamente diría, sería 4.2 por 10 a la 5 menos 1 por 10 a la 5, porque en 2 estaría presión atmosférica, ¿verdad? De ahí sería 1000 por 9, 8. Y1 sería 4 y el otro sería 1 y 2 sobre 1000. Bueno, aquí vamos a definir B2. Entonces tendríamos 2 sobre 1000 y aquí tendríamos 4.2 por 10 a la 5. Solo lo voy a, si quieren lo restamos de un solo, aquí sería 3, ¿va? Más 1000. Bueno, creo que ahí está todo, entonces sería la raíz de eso y nos da 2643. Entonces tendríamos que aquí sería 2643 metros sobre segundo. Bueno, entonces ese sería ya para el caso A. Ahora nos piden, dice que al salir el agua del tanque, H disminuye y le piden la rapidez ahora cuando H es igual a 3 y de ahí cuando H es igual a 2. Yo voy a hacer para H igual a 3 y tal vez ustedes hacen para 2 solo para comprobar. Entonces, para H igual a 3, ¿qué tenemos de diferente de lo que ya hicimos, verdad? Pues la fórmula sigue siendo la misma. Lo único que van a cambiar pues va a ser Y1, que ahora va a ser, en este caso, ya va a estar a un nivel de 3, ¿verdad? Entonces, Y1 va a ser 3 y el otro va a ser 1 siempre. Y de ahí, si ustedes notan, pues el aire va a tener más espacio y va a cambiar entonces va a cambiar la presión. Entonces podemos usar una aproximación con lo de los gases ideales para poder trabajar cuál sería la nueva presión que va a ejercer el gas cuando tengamos entonces que ha salido ya 1 metro de agua del cilindro. Entonces, como dice que se supone que se expande a temperatura constante, la cantidad de aire también se va a mantener constante, ¿no? Es decir, los moles de aire que estaban inicialmente no se han escapado, lo que se ha escapado es agua. Entonces tendríamos que aquí, si usted utiliza la ecuación de gas ideal, tendríamos que nRT sería constante. Entonces nos quedaría presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, y nos interesa cómo cambió la presión. Entonces quedaría presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. La presión 1 ya la tenemos, ¿verdad? Que era los 4.2. Y aquí entonces el volumen, no nos hablan nada del radio, miren, del cilindro, pero una de las propiedades del cilindro es que el volumen se puede trabajar con el área del círculo y la altura, pi r cuadrado h. Entonces el área es la misma, lo que cambia es la altura. Entonces nos va a quedar al final ¿verdad? Por la altura 1, digamos, entre la altura 2. Bueno, ¿cuál es la altura 1? Estaríamos hablando cuando está a 3, ¿verdad? No, a 3.5. Aquí tendríamos a 3.5 y en el otro estaría a 3. Estaríamos hablando en este caso que, no, perdón, es la altura de agua, no la componente Y. Es decir, inicialmente la altura de la columna de aire es de 0.5 metros. Y ahora la altura o la capa de aire va a tener entonces 1 metro
de espesor, por decirlo así. Entonces tenemos ese valor, ¿ven? Y bueno, aquí sería la mitad del valor que teníamos inicialmente. Entonces aquí nos dicen que sería 4.2 por 10 a la 5, nos quedaría 2.1. De ¿verdad? Esa era la presión inicial. Y ya con esa presión, nosotros podemos ya evaluar la altura, ¿va? Perdón, la velocidad. Ya teníamos la fórmula, no la voy a copiar de nuevo, solo la voy a aplicar aquí, miren. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Creo que cambia la altura, ¿verdad? Y1, Y2. Y2 sigue siendo 1, pero Y1 ahora es 3. Sí, entonces... No, perdón, aquí tenía antes 4 menos 1, porque tenía 4. No, aquí me equivoqué, fue. Aquí era, en este es la altura Y1 menos Y2. Y1 era 3.5 aquí. Ok, aquí es 3.5 menos 1. Tengo que cambiar eso. Y aquí entonces lo voy a dejar acá, miren. 3.5 menos 1. Y de ahí entonces, bueno, aquí cambia 26.25, digamos. Y en el otro entonces tendríamos que la altura sería 3 y 1, ¿verdad? Bueno, lo voy a dejar así mejor para que se acuerde uno. Y la presión aquí entonces sería, o sea, la presión 2. Aquí lo voy a dejar como una resta para que no. Ok, entonces tendríamos que restar 4.2. Bueno, queda 2.1 me parece, ¿va? Pero lo voy a dejar así mejor para evitar errores. No, más bien aquí es 1, ¿va? Y aquí es 2.1. Bueno, entonces ahí ya tenemos ya el valor, miren. Y tendríamos entonces para para la altura h igual a 3, B2 sería igual a 16. Bueno, con todo de redondean, 16.1, digamos. Bueno, entonces intenten ustedes ahora para h igual a 2. Y pues me lo suben en el Padlet para que intenten hacerlo ustedes entonces. Y básicamente lo que estamos aplicando es la ley de gases ideales, pero debido a que tienen gas en la parte de arriba del cilindro. Entonces prueben para h igual a 2 para luego hacer el inciso C. Voy a avanzar un poquito, entonces revisen, no sé si están de acuerdo con eso de la presión. Es decir, aquí tendríamos que para h igual a 2, pues la presión según lo que ya escribí quedaría como 105.000, dice. Es que lo que cambiamos, el 0.5 es el mismo porque es la capa que queda ahí, ¿verdad? Inicialmente, porque h es igual a 3.5, entonces la capa de aire es 0.5. Y ahora como h es igual a 2, cambió a 2. Entonces, por eso tenemos esa presión. Y de ahí si usamos entonces esta relación, la presión ahora sería aquí 105.000 y creo que aquí cambia ¿verdad? Tendríamos que ahora sería 2, ¿verdad? Sí, sería y igual a 2 y el otro siempre es 1. Entonces tendríamos 5.44. No sé si eso les dio a ustedes.
Aquí dicen qué valor h se detiene el flujo. Entonces aquí lo que haríamos es de la ecuación que tenemos. Lo voy a volver a escribir. Habíamos dicho presión 1 menos presión 2 más densidad G Y1 menos Y1 menos Y2 por 2 sobre densidad igual a B2 cuadrado. Si se detiene el flujo, entonces en B2 también tendríamos que daría 0, ¿va? Entonces solo nos quedaría pues esto igual a 0. Estas dos constantes pasan a multiplicar o dividir. Y nos están preguntando entonces quién sería Y1, ¿va? Aquí el despeje nos quedaría Y1 igual a Y2 más 1 sobre densidad G, presión 2 menos presión 1. Pero si quieren revisen el despeje. Lo que hice fue estos dos pasaron a multiplicar a 0 y dividir. Entonces quedó 0. Aquí quedaría este que pasa a restar, entonces solo le cambié el signo. Y de ahí pasa a dividir densidad G a esa cantidad y de ahí Y2 pasa a sumar. Creo que eso sería la forma de despejar este. El problema es que pues la presión en 1 sigue siendo 1 por 10 a la 5, ¿verdad? Pero la presión 2 va a cambiar. La presión en 2. Entonces teníamos esta relación, ¿verdad? H1, que este siempre va a ser 0.5 y este H2, ¿verdad? Que es lo que va a cambiar la altura. Entonces es el espesor de la capa de aire. Entonces siempre teníamos nosotros que restar a 4 el valor de H que le corresponde, ¿va? Entonces aquí sería 4 menos Y1 ese valor. O sea, estoy diciendo que H2 sería 0.5 sobre 4 menos Y1, ¿verdad? Entonces ese es el que vamos a cambiar aquí, ¿eh? Entonces, bueno, tendríamos Y1, ¿no? No, pero creo que lo estoy escribiendo mal. Aquí sería Y2 es este, ¿verdad? Sí, es Y1. Y1 es este, entonces se queda como variable. Y2 es igual a 1. Aquí tendríamos 1 más 1 sobre 1000 por 9,8 por la multiplicación de estas presiones. Entonces aquí tendríamos, no hay que confundir, aquí es 4.2 por 10 a la 5 por 0.5 sobre 4 menos Y1 y aquí es 1 por 10 a la 5. Entonces nos queda esta ecuación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí si yo multiplico todo por 4 menos Y1, aquí me queda 4 menos Y1 por Y1, 4 menos Y1, más este número, que sería 2.1 por 10 a la 5, sobre 1000 por 9,8, menos 10 a la 5 por 4 menos Y1. Bueno, ahí sí revisan el álgebra, ¿verdad? Sería bueno. Entonces vamos a evaluar esta división, es 2.1 por 10 a la 5 y lo vamos a dividir por 1000 y 9.8. Ok, entonces aquí nos queda 4 menos Y1 cuadrado, 4 menos Y1, bueno, estos se cancelan, ¿va? No nos se cancelan porque es 4Y1 y aquí es 4 menos Y1. Aquí ya sabemos este valor, que sería 21.43. No, aquí lo tengo que multiplicar por 4. Te da 85.71.
De ahí sería el número que habíamos dicho, 2143 por Y1. Ok, vamos a ver aquí. Voy a dejar todo en un solo lado, entonces tendríamos Y1 cuadrado. Este 4 con este otro sería menos 5Y1, pero con el otro quedaría 26.43Y1, parece. De ahí el 4 con el otro da 89.71. Bueno, creo que esa ecuación queda, miren. Entonces revisemos la solución. A ver, entonces sería menos, bueno, 26.43 más 26.43 cuadrado menos 4 por A. Y abajo quedaría 2, ¿no? Entonces tenemos ese valor, miren, pero sale del rango porque creo que Y1 debería estar entre 4. Algún despeje está mal. Entonces vamos a ver arriba, a ver qué pasó. Por ejemplo, teníamos, vamos a ver, había despejado, ¿verdad? Creo que el despeje no está mal, porque esto pasó al otro lado, presión 2 menos presión 1, entre densidad G y E2. Bueno, de ahí evaluamos la presión en el punto 2. Bueno, no es en el punto 2, en realidad es en el punto 1, pero lo que quise dar a entender aquí es el cambio de presión, ¿va? Entonces sería este por punto 5 entre 4 menos Y1, que sería lo que estaría la capa de aire, ¿verdad? 4 menos H, que en este caso es Y1, según lo que hablamos inicialmente, ¿va? Entonces quedó que Y2, en este caso es 1, la presión en 2 es 1 por 10 a la 5, ahí tal vez está el error. Sí, entonces esta presión 2 es 1 por 10 a la 5, entonces aquí es más y aquí es menos, que es la presión que nosotros evaluamos ahí. Y de ahí 1000 en 9.8. Pues bueno, ahí ya vimos un error, ¿ven? De ahí lo que hice es multiplicar por 4 menos Y1. Esto creo que no está mal. 4 menos Y1 aquí está bien. Y ahora nos quedaría entonces este como menos y el otro como más. Ahora, ¿qué puse aquí? 2.1. Sí, entonces aquí sería más. 10 a la 5 por 4Y menos 1. Entonces aquí este va a quedar negativo y este va a quedar más. Entonces averiguamos este número, 2 puntos por 10 da 21, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por 4 y da el 85. Ok, entonces da... Espérame, que aquí creo que estoy confundido. Sí, aquí está malo todo. Todo esto está mal. Entonces, si ustedes notan, este es un número, que es ese de ahí, menos 21.43. Y en el otro quedaría más 10 a la 5 por, o sea, 4 por 10 a la 5 menos 10 a la 5 Y1. No sé si pueden revisar ese paso ahí de álgebra. O sea, estamos aquí con este valor. Y lo multipliqué a este. Ajá, ahí está otro detalle. Miren, me faltó dividirlo aquí por este. Sí, todavía voy a mejorar esto. Sí, entonces estos dos solo lo agregué al primero y al 10 a la 5 no lo agregué. Entonces aquí tendríamos este, solo que sin el 10 a la 5, el 2.1. Aquí hay otro número que me falta, por punto 5. Vamos a ver, no, ya lo puse, no, perdón, ya lo puse aquí, 2.1 por 10 a la 5 entre 4y menos 1, ese desapareció y quedó el 21.43.
Ok, entonces creo que ahora sí, este ya está bien. De ahí tendríamos 10 a la 5 por 1000 por 9.8, eso multiplicado por 4. Entonces aquí nos daría positivo 40.82, dice. Y en el otro sería ese, solo que negativo, entonces sería menos 10.20 Y1. Bueno, aquí quedaría Y1 cuadrado, este pasa negativo, da menos 5, menos 15.20 Y1. Y en el otro quedaría menos 21 más 40. Menos 21 más 40, se lo va a restar ahí. Menos 21.43 más 40.82. Bueno, dice 19.39. Ok, entonces aquí sería 15.2. 15.2. Bueno, entonces da 13 ahora. No, pero todavía sale más de lo que debe. No sé la álgebra que estoy haciendo, pero sí, creo que es más la simplificación la que me está dando problemas. Voy a ver de nuevo. O sea, lo que no había hecho era sumar este 4, entonces aquí ya está sumado y pues ahí da 23.39. Lo otro era de que solo estaba considerando el más, ¿verdad? Pero como son dos soluciones, este no cumple, pero este sí. Entonces usted diría que pues Y1 sería 1.74, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos un valor que va con el ejercicio porque el otro se pasa de la altura del cilindro.